Ándale, para que sepas, tu programa. Como siempre, para mí es un placer saludarlas y saludarlos en su programa Ándale, para que sepas. Mi nombre es Miriam Rodríguez y las invito a que se comuniquen con nosotras a través de nuestras líneas telefónicas que estarán apareciendo en tu pantalla. También a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Te recuerdo suscribirte a nuestro canal YouTube Si Hay Mujeres en Durango. Quiero agradecer a las instituciones que hacen posible este programa, como lo son la Asociación Civil de Si Hay Mujeres en Durango, el Fondo Semillas, la Universidad Juárez del Estado en Durango, en coordinación con el Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Hoy vamos a hablar de las trabajadoras y trabajadores domésticos, que constituyen gran parte de la fuerza del trabajo en el empleo informal y forman parte del grupo de trabajadores más vulnerables. En la actualidad, las trabajadoras y trabajadores domésticos reciben salarios muy bajos, con jornadas de trabajo muy largas. Y ahora vamos con mi compañera Ana Luisa Flores a la sección Chúpate esta. El día de hoy visitaremos el Instituto de Educación y Cultura Alejandría para saber qué opinan las alumnas y los alumnos sobre el tema trabajadoras domésticas. Hola, estamos con Areli. Areli, ¿puedes agarrar uno de nuestros papelitos? Claro que sí. ¿Cuántas horas debe laborar una trabajadora doméstica por día y por qué? Bueno, yo creo que una trabajadora doméstica debe de laborar solamente 5 horas porque las horas domésticas son muy cansadas, tienen que lavar, tienen que planchar, hacerle de comer al marido, lavarle a los hijos, llevarlos a la escuela, darles desayunar, comer y cenar. Entonces yo creo que las mujeres que son empleadas domésticas o las que están ahí, pues sí tendrían que trabajar solamente 5 horas porque son muy cansadas. Hola, estamos con Raúl. Raúl, ¿puedes escoger una de nuestras preguntas? ¿Qué hace una trabajadora doméstica? Pues creo que hace las labores propias de la limpieza de una casa, del mandado también de la casa, ayudándole en este caso a la persona que está como ama de casa. Es una coadyuvante en el quehacer doméstico para agilizar y facilitar estas labores cuando la casa a lo mejor es demasiado grande, ¿no? Hola, estamos con Graciela. Graciela, ¿puedo escoger una de nuestras preguntas? Claro que sí. ¿La trabajadora doméstica tiene derecho a descansos para comer? ¿Por qué? Bueno, como trabajadora doméstica se está haciendo un servicio y por lo tanto se requiere también un descanso. La ley lo estipula así. Hola, nos encontramos con Oscar. Oscar, ¿puedes escoger una de nuestras preguntas? Claro que sí. ¿Las trabajadoras domésticas tienen derecho al salario mínimo? ¿Por qué? Claro que sí, tienen derecho al salario mínimo. Son trabajadoras que cubren jornadas de 8 horas, a veces hasta más de 8 horas, y sí deben de tener su salario mínimo. Y como prestaciones y seguro también deben de tener. Gracias. En México hay 2.2 millones de trabajadoras del hogar, de las cuales 9 de cada 10 carecen de normatividad laboral. Ándale, para que sepas. Sirvienta, gata, chacha. ¿Cuántos términos igualmente despectivos hemos escuchado para referirnos a las trabajadoras domésticas? ¿Por qué cuando nos referimos a una persona que trabaja en el hogar utilizamos un léxico despreciativo? No sabemos lo que involucra el trabajo que hacen estas mujeres día a día en hogares ajenos. Este es un trabajo digno, legal y honorable como cualquier otro. Asimismo, esto implica muchas veces que arriesguen su vida y su salud, porque la mayor parte del tiempo ni siquiera cuentan con trabajo social. De la misma manera, implica que se desplacen de un domicilio a otro a horas irregulares del trabajo, descuidando las labores de su propio hogar e inclusive sacrificando tiempo de calidad con su familia. ¿Sabías que estas mujeres perciben un salario de 80 a 120 pesos únicamente al día?
Te invito a ver la cápsula filosofal con el licenciado Alejandro González Jano. Bien, analicemos. Para hablar de trabajadoras domésticas, tendríamos que ir desglosando con cierto cuidado algunos conceptos. Primero, el trabajo. El trabajo es la posición y la forma en la que las personas tienen para interactuar en el mundo y, según aquel gran relato moderno, para interferir y cambiar también la historia. Por lo cual, entonces, el trabajo doméstico no tendría por qué ser distinto a ninguna de estas otras condiciones laborales. De igual forma, creo que en las sociedades latinoamericanas de nuestro tiempo, teniendo una concepción correcta de lo que fuera el trabajo doméstico, entonces tendríamos que normar esta actividad al igual que el resto de los trabajos. ¿Para qué? Para garantizar que estos derechos están siendo respetados y que las garantías mínimas de derechos humanos son respetadas en todos los casos. Esto no ocurre, no entendemos y no nos respetamos adecuadamente, no solamente en esta situación, sino en otras. Y el problema con el trabajo doméstico es que nuestro hogar es el espacio más privado que tenemos y entonces apelamos a la confianza, ¿sí? Pero en la confianza pueden suceder tanto violaciones a los derechos laborales de las personas que trabajan con nosotros, como ocurre luego que las personas que están en la casa tampoco se sienten muy bien. Entonces hay que normar todo, hay que tener respeto por todas las actividades y saber cuál es el impacto real y el derecho que tienen todas las mujeres a trabajar, tanto de trabajadoras domésticas como de lo que ellas decidan. Eso sería todo por esta ocasión. Nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias. Te invito con la licenciada Julieta Hernández Camargo a Coge Conciencia. Hola, ¿qué tal? Hoy te hablaré sobre el trabajo doméstico, las trabajadoras domésticas y los trabajadores domésticos, aunque en la mayoría de las personas que desempeñan el trabajo doméstico son mujeres que no tienen prestaciones sociales, que no tienen servicios de salud, que no tienen un horario fijo, que no tienen día de descanso y que no tienen vacaciones. Pero te diré que hay dos buenas noticias para las trabajadoras domésticas y para los trabajadores domésticos, pero en el caso, y como lo había mencionado, son más las trabajadoras domésticas, son más las mujeres que desempeñan este trabajo. Para las trabajadoras domésticas, una buena noticia. Ya hace mucho tiempo que México tiene un compromiso con la Organización Internacional del Trabajo, que significa que las trabajadoras domésticas deben de contar con todas las prestaciones de las demás trabajadoras y trabajadores. Pero no solo eso, una buena noticia que va a quedar grabada para siempre en este mes, en este año, en 2015, no se les olvide, quedó registrado el primer sindicato de trabajadoras domésticas en la Ciudad de México. Esto da pie a que se formen diferentes sindicatos en las diferentes partes del país y exijan a través de esta organización el cumplimiento del convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias. Ándale, para que sepas, tu programa. Te invitamos a ver este y todos los martes tu programa Ándale para que sepas, a las 10 de la noche por tu canal TV UGED.
Ándale, para que sepas, tu programa. El domingo 30 de agosto del año 2015, más de 100 empleadas domésticas se unieron para formar el Centro de Apoyo y Capacitación de Empleadas del Hogar. Este es un sindicato que ha establecido condiciones favorables y mejores para que las empleadas domésticas tengan condiciones favorables en sus trabajos. Establece que cuando, por desgracia, ocurra una enfermedad, el patrón debe costear los gastos médicos. Asimismo, en caso de defunción, debe costear los costos del sepelio. Establece que las empleadas domésticas tienen derecho a percibir un salario en efectivo, alimentos y hospedaje, equivalentes al 50% de su salario. De la misma manera, obliga a las trabajadoras domésticas a cuidar y preservar el hogar en el que ellas se desempeñan como trabajadoras, preservando la integridad y la dignidad no solo del hogar físico, sino del patrón y su familia, ya que son sus compañeros de trabajo. Seguimos con una aportación. Bueno, a mí lo que me pasó, yo necesitaba cubrir una necesidad, no es que tenga mucho dinero, pero sí tenía la necesidad de tener una persona que me apoye en mi casa con la limpieza y la comida. Entonces, desde el momento en que llega una señora que me recomiendan, me dijo ella que tenía que tener sus días festivos y puso así como que su horario y todo. Entonces yo, inexperta, la contraté. La señora súper impecable, hacía muy rico de comer y todo eso, pero de repente me topaba yo con mis vecinas que sus muchachas iban a trabajar los días que esta señora como que me decía, estos días no vengo y así. Yo no digo que todas sean iguales, pero yo sí pienso que algunas ya están así como que más vivas en ese sentido, porque esta señora incluso tenía demandada a su expatrona, que porque la había despedido, no sé por qué razón, y la tenía demandada. Y ya llega y exige y se ponía en un papel, pues a lo mejor en su papel de trabajadora, pero también a nosotros como patrones se nos complica en el sentido de que es más una necesidad que uno todavía hace el sacrificio por tener, y que de alguna manera tenemos que cubrir, pero ya cuando se ponen así tan exigentes, pues también a veces se nos complica. Y de hecho esta señora, al final de cuentas, pues no fue tan buena, ni mucho menos, porque hasta tuve un problema porque sí abusó y se llevó hasta el celular de mi hijo y quién sabe qué tantas cosas más, porque sí le di toda la confianza. Y al final de todo, pues sí me di cuenta que era de más, o sea, sí, una persona que muy viva, pero muy abusona, la verdad. Gracias. Acompáñanos con mi compañero Fernando Moreno a la entrevista. El tema que estamos tocando en el programa del día de hoy es trabajo doméstico. Me encuentro con el licenciado Miguel Bermúdez, delegado federal de la Secretaría del Trabajo. Muchas gracias por esta entrevista, delegado. ¿Me puede platicar sobre qué es lo que están haciendo respecto al tema de las trabajadoras domésticas? Fíjese que es un tema muy importante dentro del mundo del trabajo, que se viene realizando con los trabajadores y trabajadoras domésticas. Aquí en nuestro estado estamos hablando alrededor de 25,000 personas, la mayoría de ellas mujeres, que realizan esta actividad laboral. Estamos hablando el apoyo en casas, en hogares, en los labores del hogar, de limpieza, de cuidado y facilitación para las familias que lo contratan. Digo, es un número pues bastante importante, y que dentro de esta actividad laboral se refleja un trabajo en el cual estamos hablando el 97% de estos trabajadores no cuentan con prestaciones sociales. Son trabajadores las cuales no tienen este respaldo de un trabajo formal. Le digo, desde hace años se viene trabajando en este tema de tratar de ir dándoles este
soporte, este respaldo a este colectivo tan importante, pero siendo así muy analítico, existen dentro de la misma legislación vacíos que la deja a este colectivo desprotegido. Por ejemplo, si revisamos la ley del Seguro Social, no viene una obligación así muy concreta hacia el patrón para que tenga a esta trabajadora registrada, sino es del tema facultativo, si el patrón considera inscribirle en el seguro. Entonces vemos que se tiene que legislar a favor de estos trabajadores, porque son como cualquier otro trabajador y debe de tener los mismos derechos. Considero que este es un tema pendiente para la sociedad de nuestro país, el incorporarlos a un régimen de seguridad social. Si no, nos vamos a presentar con una generación de trabajadoras, que son la gran mayoría, que cuando lleguen a una edad en la cual pues, no tengan ya la posibilidad de laborar, no van a tener el apoyo ni tanto de atención médica ni el de pensión, que es muy importante. Entonces estamos poniendo en riesgo toda una generación de millones de trabajadores y trabajadoras mexicanas que no tengan este soporte, que no tengan el acceso a vivienda a través de los programas de Infonavit. Se está trabajando tanto Instituto Mexicano de Seguro Social como la misma Secretaría de Trabajo en plantear algún esquema en el cual pueda darse ese soporte, pero de momento no se cuenta con este respaldo para los trabajadores. Se está trabajando y esperemos que en el trayecto, estos 3 años que faltan de esta administración federal, se logre concretizar este tema, porque es un tema pendiente de esta sociedad y que se tiene que resolver. Licenciado, muchas gracias por esta entrevista. No, a sus órdenes, estamos para servirle. Acompáñame a ver la colaboración con el despacho jurídico Si hay mujeres en Durango. En los artículos comprendidos del 337 al 340 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de las obligaciones que tienen tanto el patrón como el trabajador doméstico, en las cuales nos dice que el patrón tiene obligaciones con el trabajador doméstico que habita en el lugar donde presta sus servicios, de prestarle una habitación higiénica y segura. También en caso de que el trabajador doméstico llegara a enfermarse, deberá cumplir con los servicios de médicos que llegara a necesitar. En dado caso de que el trabajador doméstico llegara a fallecer, el patrón está obligado a cubrir con los gastos del funeral. Dentro de las obligaciones del trabajador nos dice que tienen como obligación salvaguardar la integridad de la familia y tratarlos con respeto, el mayor cuidado en el manejo de las cosas que existan en la casa. Del artículo 341 al 343 nos habla de las causas de rescisión del contrato, en las cuales nos dice que si el trabajador quiere rescindir del contrato con el patrón, solamente tiene que avisar 8 días con anticipación de su retiro. Y el patrón puede rescindir del contrato a partir de los 31 días de que el trabajador comience a trabajar. Te invito a ver Católicas por el Derecho a Decidir, esto es Catolicadas. En el nombre del... ¡Ah, Chihuahua! Padre Beto, ¿qué le pasa? ¿Paro desvocalizador? ¿Y qué es eso, doctor? Es como un infarto, pero en las cuerdas vocales. Ya no dieron más. ¿Sufrió algún disgusto fuerte últimamente? Hace poco Sor Juana hizo enojar muchísimo a un cardenal. Y ahora ella está en Roma enfrentando un tribunal eclesiástico. ¿Va a recuperar la voz, doctor? La gente que en Roma no asistía a los espectáculos sangrientos que se hacían en el Coliseo
era identificada como cristiana y al final terminaba aquí, devorada por los leones. Por acá. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Los primeros cristianos morían rezando. Eran frágiles, indefensos, pero dispuestos a dar la vida por lo que creían. Hoy el Coliseo es una ruina, mientras el mensaje de Jesús, una llama que sigue viva. ¡Sor Juana! ¿Qué haces aquí? ¡Elizabeth Thompson! La iglesia reprueba que ayudemos a inmigrantes, discriminados y homosexuales. Prefiere que nos dediquemos al ayuno y a la oración. Mañana tengo que presentarme ante la congregación de los religiosos. Mañana yo también tengo que presentarme ante el tribunal. ¿Tú también? ¿Pero qué hiciste? En una fiesta religiosa le di voz a los excluidos e hice enojar a un cardenal. Yo pensé que con el Papa Francisco estas cosas iban a cambiar. Parece que antes nos van a cambiar a nosotras. Sor Juana, ¿cómo te fue? Estoy sorprendida. Me escucharon, me entendieron, incluso fueron amables. ¿Amables? ¿En un juicio eclesiástico? A ver, cuéntame. Shh. Vamos a la cafetería del Vaticano y ahí me cuentas. ¿Qué les dijiste? Que la iglesia de Jesús es la iglesia de los pobres y marginados, y que esa iglesia está llamada a abrir sus puertas en lugar de cerrarlas. En la vida concreta, Dios es misericordia y compasión. Ese es el corazón palpitante del Evangelio, la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Me acabas de leer el pensamiento. ¡Papa Francisco! Eso que dijiste viene como anillo al dedo para el jubileo de la misericordia de este año. Qué lástima que dentro de la iglesia no todos piensen como usted. Nuestros obispos no quieren entender que Jesús nos invita a ayudar al prójimo y trabajar por la justicia. Sor Juana y yo hemos sido citadas por la congregación de los religiosos. ¿Para qué estos juicios? Porque es una excelente manera de oír voces nuevas dentro de la iglesia. Y de pasadita nos enteramos quiénes son los obispos que andan persiguiendo en lugar de vivir la palabra de Dios. Les recomiendo la pizza. Está buenísima. Bienvenida, Sor Juana. ¿Qué te parece mi nueva voz? Suena tan bien como la nueva voz de la iglesia, Padre Beto. Usted quería que la castigaran y casi le dan una medalla al mérito. Ya nos enteramos que hiciste muy buenas amistades allá en Roma. Entra y cuéntamelo todo. Gracias por habernos acompañado hasta el final de una emisión más de tu programa, Ándale para que sepas. Yo soy Miriam Rodríguez, nos vemos la próxima semana. Lo que habré apunté un día y allí en Tijuana perdí mi lana, pero eso creo que no fue nada. Yo sé de alguien que dio la vida, yo sé de alguien que dio la vida. Di mi mano a la esperanza y por completo salgo amolado en un taller medio abandonado. Guiará por mis mejores cartas, guiará por mis mejores cartas. Ay, me salió taí, lloro que caray, todo mi caballo nunca volverá. A ti te gusta la mala vida, de aquella tropa, cuando le dije vuelvo a la zona y el aventón era la deriva, y el aventón era la deriva. Siempre cuesta el aprendizaje, no hay nada gratis, no hay nada gratis, aquello que te parece fácil, y ya luego pagarás.
nada.